Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a hablar de la ecuación general de la circunferencia. En el video anterior habíamos visto que la ecuación de la ordinaria, de la circunferencia, estaba dada por esta expresión: x menos h al cuadrado más x menos k al cuadrado igual a r cuadrado, donde h y k eran las coordenadas del centro de la circunferencia y r era el radio de la circunferencia. Bien, la idea es llevar esta ecuación, esta forma, a una ecuación cuadrática igualada a cero, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es desarrollar los binomios. Esto nos daría entonces x cuadrada menos 2hx, más h cuadrada más y cuadrada menos 2ky más k cuadrada igual con r cuadrada. Y vamos a ordenar los términos, primero los cuadráticos, x cuadrada más y cuadrada, después los lineales, menos 2h, me salió menos 2hx menos 2ky, y por último los independientes, h cuadrada más k cuadrada menos r cuadrada, así para igualar esto a cero. Y entonces ya tenemos aquí una ecuación cuadrática en x y y. Entonces si la comparamos con esta, más de x más y más f igual a 0. Esta es la ecuación general, de la circunferencia. Es una ecuación general de la circunferencia. Y si nos fijamos y comparamos con la anterior, vamos a ver que D es menos 2h, E va a ser menos 2k y F serían la suma de estos tres últimos, h cuadrada más k cuadrada menos r cuadrada. ¿Sí? Entonces, decimos D es igual a menos 2h, E es igual a menos 2k y F es igual a h cuadrada más k cuadrada menos r cuadrada. ¿Sí? Con estas igualdades que sacamos aquí, fácilmente podemos ir desde la ecuación ordinaria y transformarla en la ecuación general, de la circunferencia. Entonces, esto ya vimos, es posible. La pregunta es si el contrario puede ser. Es decir, de una ecuación, que tengamos una ecuación en la forma como la ecuación general de la circunferencia, así, y entonces la podemos llevar a una ecuación de esta manera, donde tengamos binomios al cuadrado. En principio podríamos pensar que sí, si completamos trinomios cuadrados perfectos. Vamos a hacerlo. Bien, a ver, tenemos la ecuación general de la circunferencia. Vamos a acomodar los términos, primero los que están en x, después los que están en y dejamos ahora sí igual a menos f, porque la ecuación ordinaria, no está igualada a 0. Entonces, y del lado derecho tenemos un término independiente, por eso menos f o f lo pasamos al lado derecho, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer ahora es completar aquí los trinomios cuadrados perfectos. Tengo que sumar el término lineal, un medio,
eso al cuadrado. Entonces sumo el término lineal a la mitad al cuadrado. Pero si lo sumo en la izquierda, también lo tengo que sumar en la derecha. Así entonces, la ecuación me quedaría de la siguiente forma. X cuadrada más dx más d cuadrada entre 4 más y cuadrada más ey más e cuadrada sobre 4 igual a menos f, pero dijimos que ahí también lo tenemos que sumar. Entonces me quedaría d cuadrada sobre 4 más e cuadrada sobre 4. ¿Sí? De esta manera, ahora sí, los primeros términos del lado izquierdo los podemos factorizar como un binomio al cuadrado, ¿verdad? Entonces me quedaría x más d medios, esto al cuadrado, más, y ahora los siguientes tres términos, ¿verdad? También los puedo factorizar como un binomio al cuadrado. Y más e medios al cuadrado. Igual. Y la parte derecha, bueno, solamente para que todo quede entre 4, entonces multiplicamos la f por 4. Me quedaría así, ¿verdad? D cuadrada más e cuadrada menos 4f. Todo esto sobre 4. De aquí podemos ver nuevamente si esta ecuación la comparamos, lo voy a escribir aquí otra vez, contra mi ecuación ordinaria. Entonces nos vamos a dar cuenta que nuevamente d medios es igual con h, es decir, con menos h. Es decir, d es igual a menos 2h, como lo teníamos anteriormente. Otra vez, comparando aquí, el e medios ocupa el lugar de la menos k. Entonces, e medios es igual a menos k. Es decir, e es igual a menos 2k, como lo habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Y finalmente, el término d cuadrada más e cuadrada menos 4f sobre 4 es igual a esta r cuadrada. ¿Sí? Es igual a esa r cuadrada. Si hacemos las sustituciones de la d y la e, entonces nos va a quedar 4h cuadrada más 4k cuadrada menos 4f, todo esto sobre 4 igual a r cuadrada. Hacemos la división entre 4 y me queda h cuadrada más k cuadrada menos f igual a r cuadrada. Y volvemos a obtener la misma igualdad de acá con la f. F va a ser igual a h cuadrada más k cuadrada más, menos r cuadrada, ¿verdad? Entonces nos quedó bien. Es decir, sí podemos pasar de la ecuación general, ¿verdad? De la ecuación general, sí podemos pasar a la ecuación ordinaria, ¿verdad? Haciendo el coeficiente d, si lo dividimos entre 2 y tomamos un negativo, nos va a quedar h. Si tomamos el coeficiente e, dividimos entre 2 y tomamos un negativo, nos va a quedar k. Y para el r cuadrada tenemos que tomar d al cuadrado más e cuadrada menos 4f y dividirlo entre 4. Ahora, solamente nos resta aquí un detallito, ¿verdad? Muy bien. Este de aquí
esta parte de aquí, es igual a r cuadrada. Y mi r cuadrada, es decir, mi radio, tiene que ser siempre, ¿verdad? R tiene que ser mayor que 0 o bien quizá igual a 0. Cuando R es mayor que 0, entonces esto estamos hablando de una circunferencia. Cuando R es igual a 0, entonces estamos hablando de un solo punto. Si R es menor que 0, entonces no estamos hablando de una circunferencia real. Estamos hablando de otra cosa. Es decir, R no puede ser menor que 0. ¿Estamos? Esto quiere decir que d cuadrada más e cuadrada menos 4f no puede ser menor que 0. No puede ser. Tiene que ser mayor que 0 o igual a 0. Esa es la única condición. ¿Sí? Repetimos. Cuando yo tengo una ecuación general de la forma x cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f igual con 0, tomamos los coeficientes de e y f, y si esta expresión es mayor que 0, perfecto, tengo una circunferencia. Si este coeficiente, perdón, si esta operación, estas sumas de estos coeficientes d cuadrada más e cuadrada menos 4f es igual a 0, entonces tengo un punto. Y si d cuadrada más e cuadrada menos 4f es menor que 0, entonces no hay circunferencia. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, es claro que si tenemos el primer caso, bueno, podemos reducir esto a la ecuación ordinaria x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual con r cuadrado. Ya, eso es clarísimo. Si tenemos el segundo caso, entonces tengo este caso. Vamos a reducir a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual con 0. Y esta ecuación solamente se va a cumplir cuando x sea igual a h y y sea igual a k. Es el único caso. Es decir, tenemos el punto h, k, nada más. Y cuando sucede el tercer caso, que b cuadrada más c cuadrada menos 4f es menor que 0, entonces simplemente no hay circunferencia. ¿Sí? No podemos hacer esto. No hay circunferencia. ¿Listo? Muy bien. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo.